Bueno, pues ¿qué tal? Vamos a empezar nuestro tema de hoy. Es este día de todo en uno. Hablamos de las partes de la máquina. Aquí tengo la máquina, la misma que estuvimos hablando. Y hoy vamos a hacer todas las pruebas de voltaje, todas las pruebas que se requieren para cuando un equipo no prende o que tengamos una X falla. Vamos a hablar de todo hoy. Este equipo que tengo aquí tiene varias fuentes y habíamos comentado que hoy íbamos a explicar lo relacionado a las fuentes, de cómo trabajaba la fuente, porque es algo muy importante, principalmente para todos los que se dedican a la electrónica, que tienen conocimientos de electrónica y quieren meterse a reparar la tarjeta. Esta tarjeta, la tarjeta motherboard que tengo aquí, que es en este caso de un HP, esta tarjeta en el mercado pues sí es cara. Si tuviéramos algún problema de que ya no prende el equipo o que no me reconoce algo o tiene una X falla, ¿no? Entonces habrá quien decida cambiar toda la motherboard, pero sí es cara en el mercado. Entonces vamos a ver las partes de las alimentaciones, que es donde normalmente encontramos las fallas, donde tenemos cortos. De hecho, hay muchos problemas de corto en la tarjeta o problemas de fuente. Y bueno, hay varias fuentes las que maneja la tarjeta. Necesitamos una fuente, por ejemplo, para la memoria, una fuente para el procesador, otra fuente para el video, otra fuente para los USB, para la Wi-Fi, infinidad de voltajes de fuente. Necesitamos fuentes de 12 voltios también. Esta ya maneja fuentes de 12 voltios, ¿sí? Para el disco duro, principalmente si es un disco duro viejito, no de los modernos, que todavía maneja 5 voltios. Manejamos un voltaje alto también para las lámparas, para las backlight, que en este caso ya son de LED, ¿sí? Entonces son varias las fuentes que manejamos, ¿sí? Y las vamos a identificar por las bobinas. Ya lo habíamos platicado. En la tarjeta tenemos bobinas, varias bobinas, que nos dan una idea de las fuentes que maneja. Por ejemplo, voy a hacer un acercamiento. Aquí tengo, por ejemplo, una fuente de poder. Una fuente está compuesta, para identificarla así de manera rápida, ¿sí? Está compuesta por 2 MOSFET. Aquí los alcanzo a ver, 2 MOSFET, ¿sí? Y una bobina y capacitores. Esto es lo más visible, o sea, lo más grande que podemos ver, y de esa manera identificar una fuente, ¿sí? Capacitores electrolíticos, o sea, filtros que sirven para filtrar el voltaje, ¿sí? Una bobina y los 2 MOSFET. Esa es la manera de identificar. Entonces, todo donde yo vea esto repetido, va a ser una fuente. Por ejemplo, me voy a ir para este lado, y yo aquí alcanzo a ver otra vez lo mismo. Vean, aquí tengo 2 MOSFET, ¿sí? Una bobina y el capacitor. Puede ser un capacitor, pueden ser 2, pueden ser más, ¿sí? Si me voy para este lado, alcanzo a ver otra vez el circuito repetido. Bobina, capacitor. En este caso estaba utilizando 2 MOSFET aquí grandes, o sea, de potencia. Cuando los MOSFET son de este tipo es porque es mayor el amperaje que está manejando esa fuente. Y bueno, así sucesivamente. Vean, aquí hay otra junto a la batería del BIOS. Aquí está la batería del BIOS.
Junto a la batería veo otra bobina, 2 MOSFET y su capacitor aquí, o se alcanza a ver el capacitor. Y así sucesivamente, hasta donde voy, llevo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Del otro lado tengo otra. Aquí tengo otra. De igual manera tengo mi bobina, mis 2 capacitores y mis MOSFET. Eso es, lo que estoy platicando en este momento es cómo identificarlas de manera rápida. De manera rápida. ¿Cómo identifico una fuente de manera rápida? Porque tengo los MOSFET, tengo la bobina y tengo los capacitores. Pero obviamente la fuente no es todo eso, ¿va? La bobina va a ser siempre la salida de la fuente, junto con el capacitor. Entonces, si yo quiero hacer una medición de voltaje, lo voy a hacer ya sea en la bobina o en el capacitor. No es todo esto lo que forma la fuente. También tenemos circuitos integrados. De hecho, yo aquí alcanzo a ver un circuito integrado, que viene siendo un oscilador. En esta área le llaman convertidor DC-DC, ¿sí? Es un DC-DC. Este circuito, como lo vamos a ver ahorita en la explicación teórica, este circuito es el que da pulsos PWM a los MOSFET, ¿sí? Entonces, este circuito, por ejemplo, aquí yo tengo 2 fuentes, ¿sí? Seguramente son la fuente de standby. La fuente de standby, que es de 5 y 3,3, que están permanentes antes de prender el equipo. Entonces este circuito le va a dar pulsos a estos 2 MOSFET, ¿sí? Y a estos otros 2 MOSFET. Siempre va a haber un circuito. En este caso, pues es una fuente doble. Tengo el circuito que le da los pulsos a las 2 fuentes, pero vamos a tener fuentes que tengan exclusivamente su circuito especial para esa fuente, ¿sí? Para esa fuente. Entonces todo eso es lo que vamos a ir analizando. Si no los vemos de este lado, seguramente están del otro lado o están alejados de aquí, y de ahí ya vienen los pulsos, ¿sí? Porque no siempre están en el mismo lugar. Bueno, entonces les voy a explicar en este momento en el pizarrón cómo funcionan estas fuentes, cómo trabajan, ¿sí? Vamos a ver diagramas. Si no tenemos el diagrama de esta tarjeta, nos basamos en otro. Vamos a ver la forma también de cómo trabajar si no tengo el diagrama, ¿sí? No es muy complicado, porque ya les comentaba, todos los MOSFET son iguales, entonces igual en cuanto a la estructura se refiere. Obviamente las matrículas son diferentes, porque todas las fuentes son diferentes. La diferencia principalmente radica en el amperaje que manejan y en el voltaje, ¿sí? Entonces, si una fuente maneja más amperaje, pues obviamente voy a tener MOSFET de más amperaje, y es probable que yo tenga también MOSFETs en paralelo para poder aumentar el amperaje. Estas fuentes que estamos viendo aquí solamente tienen 2 MOSFET en la salida, ¿sí? Y son pequeños. Y bueno, también vamos a tener tarjetas donde los MOSFET todavía son más pequeñitos, y más grandes todavía, de potencia, como este caso de acá, que tengo 2 MOSFETs de potencia. Entonces, eso va a determinar la cantidad de amperaje, de corriente que maneje la fuente. Eso va a determinar la potencia de los MOSFET. Y repito, si tengo fuentes de mayor amperaje, ¿sí? Entonces es probable que tenga yo ya sea un MOSFET de más potencia, de más amperaje, o este tipo de MOSFET, pero varios en paralelo. Es muy común eso, tener varios MOSFETs en paralelo para aumentar el amperaje de la fuente. Lo que más falla en las tarjetas, hablando de fuentes, pues van a ser los MOSFET y los capacitores.
es lo que más nos va a fallar, ¿sí? Casi nunca falla el DC-DC, ese casi nunca falla, ¿sí? Va a haber fuentes que no tengan capacitores de este tipo, de los polarizados. Estos capacitores son capacitores todavía que traen marcada la polaridad, o sea, son polarizados, son electrolíticos polarizados de capacidades, pues dependiendo de la frecuencia que manejen, pues van a ser las capacidades. Ajá. Y les comento esto porque va a haber casos donde ya no se manejen este tipo de capacitores, sino se manejen de los cerámicos, de los tipos cerámicos. De hecho, aquí tengo un caso. Esta fuente que está aquí, aquí está la bobina, de hecho, esta es una bobina que también me va a dar un voltaje. ¿Sí? Esta bobina, los capacitores ya son estos que están aquí, son tipos cerámicos. Aquí hay otros capacitores. Esos capacitores hacen exactamente lo mismo. También sirven para filtrar el voltaje, aunque no tengan polaridad. Pero como la frecuencia es alta, aquí estamos hablando de frecuencia alta, entonces las capacidades son pequeñas. Pero de igual forma filtra, de igual manera filtra. Bueno, vamos a hacer la explicación de cómo funciona la fuente y posteriormente ya hacemos las mediciones para que quede bien claro la función de una fuente de poder que, como comentábamos, sirve para alimentar a los diferentes componentes de la tarjeta. Todos los circuitos electrónicos manejan voltaje. Para todo, bueno, este comentario lo hago para todos aquellos que están apenas incursionando en esta área, ¿sí? Que no tienen todavía un amplio conocimiento de electrónica. Les comento que todos los componentes de una computadora trabajan a través de voltaje, ¿sí? Un ejemplo, el disco duro, por ejemplo, este es el disco duro, ¿sí? Este disco duro aquí tiene un conector, lo voy a quitar para que lo vean. Este conector que yo tengo aquí, ¿sí? Este conector le está mandando al disco duro, o a través de este conector se le está mandando al disco duro dos voltajes, ¿sí? Por los colores que está manejando, si se dan cuenta, está ahí manejando el color rojo con negro y amarillo, ¿sí? Con blanco. Por los colores que está manejando, seguramente está manejando 5 voltios y 12 voltios. Este código lo manejaron mucho las computadoras de escritorio, las desktop, ¿sí? Manejaron este código de colores. Manejaron el rojo como 5 voltios, ¿sí? Y el amarillo como 12 voltios en las de escritorio, ¿sí? Hay discos duros actualmente, de los más modernos, que ya no manejan 12 voltios, sino manejan 3.3 y 5 voltios. Entonces al ratito vamos a hacer esa medición para ver, pero bueno, lo que sí es seguro es que este disco duro, para poder trabajar, para poder funcionar, necesita 2 voltajes para trabajar, porque este rojo que viene de allá, este rojo, ¿sí? Es el de datos, ¿sí? O sea, aparte de que el disco requiere voltaje para funcionar, para que trabaje el plato del disco, gire y todo, porque todavía es mecánico. La tarjeta electrónica pues también necesita sus 5 voltios para trabajar, o sus 3.3 voltios para trabajar. Entonces, aparte de eso, pues tiene su cable por donde le mandan los datos para grabarlos, o por donde se obtienen los datos cuando se leen. Entonces, ese es el cable de datos que tengo aquí. Y dependiendo del cable de datos que yo tenga, pues es el nombre que le dan al disco duro. Por ejemplo, este tipo de conector, que ya es pequeñito, ¿sí? Se le conoce como SATA. Este es el famoso SATA. Antes eran IDE.
eran IDE, o sea, era un peine así grandote con muchos pines. Entonces, el disco duro requiere voltaje, el ventilador, por ejemplo, para que gire y pueda hacer su trabajo de enfriar, como mencionábamos la semana pasada, en las clases pasadas, para enfriar, pues requiere su alimentación para que gire el ventilador, ¿sí? Entonces, también requiere de voltaje. Todo lo hace a través de voltaje. La unidad de SIDI también requiere su voltaje, 2 voltajes en este caso también. Y bueno, esto es lo más grande que yo veo aquí a la vista. Pero, pues la tarjeta que tiene su memoria RAM, ya lo platicábamos, tiene su memoria RAM. Para que esta memoria trabaje, haga su función, necesita voltaje. Tiene su procesador, también necesita voltaje. Tiene su chip de video, para que trabaje necesita su voltaje, etcétera. Aun cuando el chip de video esté dentro del procesador, pues igual requiere su voltaje. Entonces este integrado recibirá 2 voltajes, uno para el procesador y otro para el chip de video. O hay equipos que solamente reciben uno y internamente se hace la alimentación. Entonces todo requiere voltaje. La Wi-Fi, por ejemplo, para trabajar requiere voltaje. Los USB cuando la máquina está prendida, aquí en el USB debo de tener 5 voltios. Esos 5 voltios sirven para que lo que yo conecte funcione, ¿sí? Por ejemplo, una memoria USB, si ustedes la abren, y abren la memoria, no tiene pilas adentro, no tiene batería. Entonces, ¿cómo trabaja? Si todos los equipos requieren voltaje. Pues trabaja porque al meterlo, la misma computadora le manda el voltaje a la memoria, ¿sí? Yo puedo poner a cargar un celular aquí, por ejemplo, con un cable USB. Entonces tomo los 5 voltios de aquí y ya estoy cargando el celular. Puedo meter un foquito, ya ven que en el mercado ahora hay muchas cosas que se pueden conectar en el USB. ¿Sí? Hay redes por USB, hay Wi-Fi por USB, hay lamparitas, hay cámaras, hay infinidad de cosas que venden en el mercado que se pueden conectar al USB, y el USB va a alimentar a ese dispositivo para que funcione. O sea que la misma tarjeta madre va a alimentar a los circuitos que yo conecte. Por eso nos dicen en la práctica que entre más cosas metamos al equipo, pues más va a trabajar la tarjeta va a consumir más amperaje. Y bueno, me puedo pasar hablando de todo lo que requiere voltaje, el audio, el chipset, todo requiere voltaje. Y para eso sirven las fuentes. La pantalla para trabajar requiere voltaje, las lámparas que llevan la pantalla para que prendan requieren de voltaje. Entonces, si yo tengo una falla, por ejemplo, si tengo una falla de que mi computadora no se ve el video, o no prenden las lámparas, o no gira el ventilador, o no reconoce el disco duro, o no reconoce el CD, o de plano no prende, pues puede ser un problema de voltaje, puede ser un voltaje que falte. Si una de las fuentes de la tarjeta deja de funcionar, pues lo que está alimentando ya no va a trabajar, ¿verdad? Entonces le estamos llamando fuentes porque es la fuente de alimentación del dispositivo. Es una fuente de alimentación, una fuente de poder. Entonces voy a explicar cómo trabaja la fuente, y como decíamos la vez pasada, con una fuente que yo explique, con esa será suficiente para entender todas las fuentes de la tarjeta, porque se repiten, son repetitivas, todas son las mismas. Lo único que va a cambiar es el nivel del voltaje que va a entregar y obviamente el amperaje, ¿sí? Pero eso lo va a determinar, pues obviamente, los componentes, las matrículas de los componentes. Si mi fuente es de más amperaje, pues voy a tener MOSFET de más amperaje. Si mi fuente es de poco amperaje, pues voy a tener MOSFET de bajo amperaje. Aquí la fuente que más amperaje va a manejar va a ser el del procesador.
ese es el que maneja más amperaje. Y luego le va a seguir el chip de video y así vamos hacia abajo hasta llegar a la fuente que casi no maneja corriente. Todas son diferentes, todas las fuentes son diferentes en cuanto al amperaje se refiere y en cuanto al voltaje, porque para la función es la misma. Entonces vamos a ver la función de la fuente. Bueno, yo tengo una línea principal en la fuente, en la tarjeta, perdón, de 19 voltios. ¿Sí? Esa línea principal, pues obviamente viene de la entrada de mi fuente, ya sea que mi fuente sea externa o interna, no importa, pero tengo esta línea principal. ¿Sí? Y esta línea principal es la que va a alimentar a todas las fuentes. Entonces, este voltaje de 19 voltios se va a aplicar, previamente lo filtran, o sea, vamos a tener capacitores. Le voy a poner aquí un capacitor. Previamente está filtrado ese voltaje. Filtrar es hacer que el voltaje no varíe, sino que esté siempre al mismo nivel, que no tenga lo que ya habíamos platicado, el rizo, no tenga rizo. El voltaje, por muy directo que venga de una fuente de poder, pues siempre va a tener tendencia a tener rizo. Entonces, por eso se ponen varios capacitores a la entrada de la fuente. Yo aquí estoy poniendo 2, pueden ser mucho más. De hecho, las fuentes que alimentan al procesador traen bastantes capacitores. ¿Sí? Y bueno, pueden ser mínimo 2 o pueden ser 10, 20 capacitores. Entonces, este MOSFET por el drenador, estos son los drenadores, que viene siendo la pata número 5, 6, 7 y 8 del circuito integrado, porque es un circuito integrado, ¿sí? Esas terminales están unidas tanto internamente como externamente, también externamente las unen, pero si no las unieran internamente, interiormente también están unidas. Entonces, ese está unido aquí, ¿sí? Por lo tanto está recibiendo los 19 voltios. Y este circuito integrado por la terminal número 1, 2 y 3, a ver, lo voy a poner, voy a cambiar un poquito a ver si no les afecto en sus apuntes. La numeración puede estar indistinta, puede ser aquí la 5, es indistinto. Por comodidad en mi diagrama lo voy a hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por comodidad, porque aquí voy a meter mi pulso para no cruzarme. Entonces, aquí en la terminal 1, 2 y 3 es donde voy a tener la salida de mi circuito integrado, de mi MOSFET. Este es el MOSFET, ¿sí? Entonces, este MOSFET va a tener una matrícula, obviamente. Es importante esa matrícula. Por dar un ejemplo, fíjense, voy a sacar una matrícula de la tarjeta para darles un ejemplo. Por ejemplo, no alcanzo a ver aquí. Aquí tengo el 44001. A ver, voy a ver otro que se vea mejor. Ahí está. El 4925N. Ese es un MOSFET.
De hecho, este MOSFET que les estoy mostrando, el 4925N, tiene las terminales en una sola plaquita. En una sola plaquita. No siempre vienen así, pero en ese caso sí viene así. Este no lo alcanzo a ver. Bueno, les voy a mostrar ese. Les voy a poner como ejemplo ese. Y no es 44. Es 49. 4925N. A ver, entonces voy a poner este ejemplo. 4925N. Este MOSFET va a tener ciertas características como amperaje, como el voltaje que maneja máximo aquí en el drenador. Esta terminal se le conoce como drenador, ¿sí? Y esta como surtidor y esta como gate. Entonces el datasheet de este circuito me va a decir cuánto amperaje puede pasar por el MOSFET de surtidor a drenador, cuánto voltaje puede recibir en el drenador o de drenador a surtidor o de gate a surtidor, el amperaje, el voltaje, la frecuencia, a qué frecuencia va a trabajar, la rapidez, si es rápido, si es lento, ¿va? Etcétera. Eso lo vamos a ir analizando. Y aquí a la salida es donde voy a tener yo la bobina que les decía. ¿Sí? Aquí se coloca la bobina y normalmente antes y después de la bobina se colocan los capacitores. Estos capacitores pueden ser sin polaridad, ya lo decía ahí en la tarjeta. Puede ser sin polaridad o puede ser con polaridad. Es más, voy a poner uno con polaridad aquí. Ahí está. Para que quede clara la explicación. Puedo tener un polarizado o puedo tener capacitores sin polaridad, pero en todos los casos la función es la misma. Va a filtrar el voltaje que va a entregar este circuito. O sea que de igual manera filtran el voltaje, tanto este lo filtra como este. Ahora, ¿cómo le va a hacer este circuito para entregarme mi voltaje a la salida? Porque voy a poner un ejemplo. Imagínense que este circuito recibe aquí los 19, de hecho ya lo dijimos, está recibiendo aquí 19 más 19 voltios, ¿sí? Y va a entregar aquí a su salida, vamos a decir, más, porque tiene que ser positivo también, más 5 voltios. Este es un ejemplo, ¿Cómo le va a hacer el circuito? Nosotros habíamos explicado ya en otra ocasión que este circuito puede ser un switch electrónico. Un switch electrónico, o sea que reciba los 19 y entregue los 19. De hecho, hicimos alguna prueba por ahí, la vamos a volver a hacer hoy, donde hay un MOSFET, incluso puede ser la misma matrícula del MOSFET, donde hay un MOSFET que recibe 19 y entrega 19 también, sin ninguna caída de tensión. Entonces, ese es un switch, pero este ya no va a ser un switch. Este ya va a ser un regulador. Un MOSFET regulador. Y repito, le puede ser la misma matrícula, pero la función es diferente. Entonces, ¿cómo le hace para entregar 5 solamente si está recibiendo 19? Es muy sencillo entenderlo. Les voy a hacer una gráfica para que lo entiendan. Esta gráfica aparece en todos los, vamos a esperar que se recupere el pulmón, aparece en todos los datasheets de los MOSFET. Si bajamos la información del MOSFET, aparece este diagrama.
esta gráfica. Vean, esta gráfica que acabo de trazar aquí, esta línea me va a marcar el nivel de voltaje que recibe aquí. Por ejemplo, 19 voltios. ¿Sí? 19 voltios. Entonces, esta línea yo la voy a dividir en partes, en segmentos. Aquí va a ser 0 voltios. Este es mi nivel máximo, o sea, mi magnitud máxima, ¿sí? Y voy a decir que a la mitad de esta línea, más o menos un poquito, bueno, vamos a decir que ahí es la mitad. Aquí yo debo de tener, lo voy a subir un poquito más, 10 voltios. 10 voltios. Ok. Ahí tengo 10 voltios. Por aquí, a la mitad de esto yo tendría 5. Más o menos por aquí tendría yo 15. Hasta aquí tengo los 19. Y puedo fraccionar mi línea así en diferentes partes, en la cantidad que yo quiera. Imagínense que la fracciono en 100 partes mi línea. Puedo darle un valor a cada parte. Los 19 dividido entre 100, ¿no? Si lo dividiera en 19 partes, cada parte sería un voltio, ¿sí? Si lo dividiera en 19 partes. Si lo divido pues no sé, en 38 partes, cada separación sería 0.5 voltios. Y así sucesivamente. Yo lo puedo dividir en miles de partes, ¿no? y tener décimas. O sea, decir punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿no? Pero bueno, no va a ser el caso ahorita. Lo voy a dejar así para que se entienda. En la mayoría de las gráficas, porque voy a hacer una gráfica. Bueno, antes de hacerlo, esta línea que está aquí me va a marcar el tiempo. Esta línea me marca tiempo. Se dice que este es tiempo y este es magnitud. Magnitud de voltaje, tiempo de funcionamiento del chip, del circuito. Ok. El tiempo también lo puedo dividir. Por ejemplo, lo voy a dividir en milisegundos. Por ejemplo, yo aquí puedo tener a lo mejor 10 milisegundos, aquí 20 milisegundos, aquí 30 milisegundos, y así sucesivamente, aquí 40, 50, 60, etcétera. Y voy a llegar hasta minutos, horas y días, ¿sí? Ese es el tiempo. Este es mi factor tiempo. En los circuitos integrados o los transistores, los diodos, todos los dispositivos electrónicos, su respuesta es en microsegundos y en milisegundos y hasta en nanosegundos. O sea que hay circuitos que son rapidísimos. De ahí viene lo que yo les comentaba de la velocidad. Puedo tener un transistor ultra rápido, donde su funcionamiento lo haga en nanosegundos, tal vez, ¿sí? O microsegundos. Y puedo tener un circuito lento donde sea milisegundos, ¿sí? Nunca en segundos. El segundo ya es un tiempo muy grande para un dispositivo electrónico. Los dispositivos electrónicos trabajan en tiempos muy cortos. Yo aquí estoy poniendo un ejemplo en milisegundos. Bueno, yo puedo tener una gráfica así. Está bien, lo voy a hacer de este color. Puedo tener una gráfica así. La voy a hacer así para que sea entendible. No necesariamente va a ser así, ¿sí? Porque depende de la respuesta del circuito. A lo mejor mi gráfica es así, media rara, ¿no?
o puede ser así, o puede ser así, ¿verdad? Eso es indistinto. Pero yo lo voy a hacer así para que se entienda. Cuando la gráfica es así, se dice que el circuito tiene una respuesta lineal. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer así, como respuesta lineal. ¿Qué me indica esta gráfica? Hay que entender esta gráfica. Voy a hacer esta línea lo más recto posible. Un poquito más abajo. Ahí está. No tanto. Lo voy a hacer lo más recto que se pueda. El pulso el día de hoy no anda muy bien. Creo que ahí está. ¿Cómo debo de entender esta gráfica? Está muy fácil, fíjense. Este es el punto donde hay 0 voltios, ¿sí? Y también es el punto de inicio de mi tiempo, o sea, 0 segundos. O sea que este punto tiene 0 voltios, 0 segundos. Este punto es el punto donde está apagado el circuito. O sea que mi circuito integrado no está trabajando. Pues porque no tiene ni voltaje, ni tiene todavía el pulso de encendido. Está en 0 segundos. Todavía no arranca. Está a punto de arrancar. Y este punto, en algunos circuitos, en transistores principalmente, le llaman saturación, que es donde trabaja al máximo el circuito. Es donde el circuito ya me está entregando los 19 voltios a la salida. Pero para que este circuito me entregue los 19 voltios a su salida, yo voy a trazar una línea hacia abajo, lo más derechito posible, ¿sí? Y veo la respuesta del circuito. Vean lo curioso. ¿Qué es eso de la respuesta del circuito? Que para que el circuito me dé 19 voltios aquí, en el surtidor, ¿sí? En este punto, necesité encenderlo y también necesité que pasara un tiempo para que me diera los 19 voltios. Por ejemplo, aquí más o menos son como, pues ¿qué será? Si aquí son 10 y aquí son 20, pues vamos a ponerle 15 milisegundos. Vamos a decir que está a la mitad de las dos separaciones, de los dos segmentos, entre 10 y 20. Eso me da a entender que el circuito, cuando lo prendí, no inmediatamente me dio los 19, sino tuvo que pasar 15 segundos y a los 15 milisegundos, y a los 15 milisegundos ya me entregó los 19 voltios, ¿sí? Y después de este tiempo ya siempre hubo 19, porque pues es el voltaje máximo, ¿verdad?, que tenemos. Si yo aquí hubiera tenido 30 voltios, a lo mejor la gráfica sigue y los 30 voltios me los iba a dar hasta los 20 o 30 milisegundos, ¿verdad? Pero como los máximos son 19, pues es la magnitud máxima, y ahí lo considero como el punto de saturación, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta del circuito fue que al prenderlo me estuvo dando voltaje, y cuando llegaron a los 15 milisegundos ya me entregó los 19 voltios. Pero aquí hay una cosa, para nosotros 15 milisegundos no es nada, no es ni un parpadeo siquiera, ¿verdad? No es nada, es algo al instante, es algo instantáneo. Entonces yo lo puedo usar como un switch, le mando el voltaje al gate para que prenda, y hasta los 15 milisegundos me entregó los 19, pero pues como fue muy rápido,
pues ni cuenta me di. El chiste es que si pongo el voltímetro aquí, si yo pusiera un voltímetro en el surtidor y un voltímetro en el gate, pues a lo mejor los dos me marcan al instante el voltaje. En cuanto llega el voltaje al gate, inmediatamente sale el de 19 voltios al surtidor, porque el tiempo es muy corto y nosotros no lo apreciamos. Solamente lo podría yo apreciar con un osciloscopio, y eso con un doble canal, a lo mejor, ¿no? Poniendo uno aquí y el otro aquí, y ver el tiempo cómo va a estar corrido un poquito. Pero esta teoría nos ayuda a entender cómo le va a ser el circuito para entregar 5 voltios. Y vean qué fácil está. Si en 15 milisegundos me entregó los 19, yo a través de un cálculo matemático podría yo sacar con qué tiempo me daría los 5. Y como ya tengo mi gráfica aquí, pues lo voy a hacer, lo hago más fácil. Vean. Trazo una línea para allá, llego a donde está la curva de respuesta del circuito, bajo y veo cuántos milisegundos necesita el circuito para entregarme 5 voltios. Entonces, si yo quiero, fíjense, algo que es fácil de entender y que nos ayuda a entender cómo trabaja el circuito. Si yo quiero que este circuito me dé 5 voltios a la salida, que no me dé 19, sino que me dé 5, pues le voy a mandar un pulso, ya no un voltaje, un pulso. Prendo el circuito. Aquí lo prendo. On. ¿Sí? Ahí lo prendí. Lo dejo prendido. ¿Cuánto tiempo? Aquí la gráfica me lo está diciendo. Más o menos son como 2.5 milisegundos, o un poquito menos, 2 milisegundos tal vez. Tendría que hacerlo matemáticamente con la calculadora, pero la gráfica me lo está diciendo. Si aquí fueron 15 y aquí son 10, 5, pues como 4 más o menos. No es cierto, son como 5. Vamos a ponerle 5. Lo voy a dejar 5 milisegundos. Estoy suponiendo que a los 5 milisegundos ya me entregó los 5. Si lo dejo más prendido, pues va a llegar el momento en que me dé 19, a los 15. Pero como yo nada más quiero 5, a los 5 milisegundos lo apago. Lo apago para que ya no me dé más. Y lo tengo que dejar apagado un tiempo. O sea que este va a estar aquí encendido y aquí va a estar apagado. ¿Sí? Y este tiempo que está apagado, teóricamente el integrado no me da voltaje. Pero como los capacitores se cargaron cuando estaba encendido, pues esos capacitores son los que mantienen el voltaje en estos puntos para que los 5 permanezcan de manera continua. O sea que mi voltaje que sale aquí ya es un voltaje de corriente directa, no es alterna, es corriente directa. Y obviamente los capacitores se van a descargar, o si lo dejo mucho tiempo sin trabajar, pues los capacitores se les acaba la carga, pero se vuelve a prender el circuito, se vuelve a prender, se vuelve a dejar prendido el mismo tiempo y volvemos a apagarlo. ¿Sí? Con esto entendemos cómo le hace el circuito para entregar los 5 voltios. ¿Sí? Si yo quiero que en lugar de 5 me entregue 9, por ejemplo, basta con dejar más tiempo prendido el MOSFET. ¿Sí? Si quiero que me entregue 12, lo dejo más tiempo prendido. Ahora, en lugar de 5, quiero que me entregue 3.3, le disminuyo el tiempo de encendido. Y entonces me entrega menos voltaje. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer que este MOSFET me entregue aquí 0.1 si quiero, 0.2 o 0.5 voltios, o 1.8 o 2.1, el voltaje que yo quiera. ¿Sí?
por diseño, obviamente los diseñadores dicen, yo quiero una fuente de 1.8 voltios. Ah, bueno, pues le mandan el pulso para que entregue 1.8. Ya vimos cómo le hace. Que quiero que este mismo circuito me entregue 5. Ah, pues le doy el pulso para que me entregue 5. O este mismo circuito, el mismo circuito integrado, quiero que me dé 18 voltios, pues le mando el pulso a que me dé los 18. ¿Sí? Es interesante. Y algo mucho más interesante es que yo puedo hacer que me dé más de 19. ¿Sí? Puedo hacer que me dé más de 19. Y alguien puede decir, ¿cómo le va a hacer si nada más entran 19? ¿Cómo me va a dar más 19? Ah, para eso es la bobina. ¿Sí? La bobina, cuando el circuito está conduciendo, ¿sí?, la bobina crea un campo magnético. Y ese campo magnético va a hacer que cuando el transistor o cuando el regulador se apague, ese campo genere una autoinducción y se sume con el voltaje que sale. Entonces, si yo dejo el circuito trabajando a más de 15, ¿sí?, lo saturo y dejo que se siga saturando y hago que se cargue la bobina, y cuando el transistor lo apague, el voltaje de la bobina se va a sumar con los 19 y me va a dar más voltaje. En la práctica vamos a ver fuentes que recibe 19 y entrega aquí 48, o entrega aquí 28 voltios, ¿sí?, etcétera. Bueno, esos son otro tipo de fuentes, pero también las hay. De hecho, ahí la tenemos en los LEDs. En los LEDs tenemos. Creo que queda claro cómo trabaja el MOSFET. Así es como funciona. Yo aquí puse un ejemplo. Obviamente los MOSFET pueden estar en microsegundos sus tiempos o en nanosegundos. Depende del circuito, de la velocidad del circuito. Puede ser más rápido, puede ser más lento. Y si mi circuito está aquí a una frecuencia más alta, ¿sí?, los capacitores son de capacidades más bajas. Si mi circuito es lento, como aquí en el caso, pues mis capacitores serán de capacidad alta, porque esa es la característica de un capacitor. Entre más alta sea la frecuencia, la capacidad va siendo más pequeña, o entre más baja sea la frecuencia, pues la capacidad va siendo más alta. Muy bien, entonces voy a borrar esta gráfica, ya se entendió. Y ahora nos vamos al diagrama. Precisamente este pulso, ese pulso, es el que debe generar el circuito integrado. A ver, voy a cambiar de color porque este plumón ya no quiso trabajar el día de hoy. ¿Sí? Entonces voy a cambiar de color. Vamos a tener un circuito integrado que por alguna terminal me va a dar ese pulso. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué pasa si mi fuente no trabaja? Puede ser que este circuito no genere el pulso. Y también puede ser que este circuito no esté alimentado, porque debe estar alimentado con 19 voltios o con cualquier otro voltaje. Yo aquí estoy aprovechando al mismo 19 para alimentar este circuito. No necesariamente. Puede ser 5 voltios o 9 voltios o 12 voltios, no necesariamente. Pero aquí nos falta otra cosa importante. Nos falta el otro MOSFET.